Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están? Que el Eterno los bendiga grande y poderosamente. Hoy quiero hacer esta transmisión en el nombre de Yeshua y lo vamos a hacer honrando al Padre porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque hoy nos permite tener esta parashá que se titula Shelach Leha. Esta parashá dice: vete por ti mismo, o envía tú mismo, envía. Entonces, esta parashá nos deja mucho aprendizaje, nos enseña muchas cosas que el Eterno quiere que nosotros, como sus hijos, que el Eterno, que nos ha hecho su pueblo, que nos ha hecho sus hijos, quiere que vivamos en una perfección, quiere que vivamos en una fidelidad, quiere que vivamos agarrados de la mano del Eterno, quiere que siempre estemos sujetados a Él en obediencia, en emuná, en muchos factores que a nosotros en la vida cotidiana a veces nos fallan, nos falta, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en este día de Shabbat, en este día en el cual el cielo se abre, las ventanas de los cielos están dispuestos para poder escuchar las peticiones, los rezos, las oraciones, las plegarias que tiene su pueblo hacia con Elohim. Y Él conoce las situaciones, Él conoce, por ejemplo, las veces en las cuales nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos mal, nos sentimos quizá, pues nos sentimos un poquito decepcionados, airados quizá. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de esta parashá, amados hermanos, amada familia, que el Eterno les bendiga una vez más. Y vamos a empezar a hablar de este tema que la verdad a nosotros hoy en día se nos pasa por alto, porque podemos ver cómo es que, y vamos a hablar un poco atrás de esta parashá, y yo creo que todos los que estamos o los que vayamos a ver esta transmisión, en vivo, yo sé que a muchos les va a beneficiar, muchos van a decir o van a recordar del todo lo que hemos pasado, ¿no? Todo lo que hemos pasado. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, vamos a hablar un poquito más de contexto para poder ir aterrizando con esta parasha. Entonces, acabamos de pasar nosotros, los israelitas, nosotros la casa de Israel, una festividad muy hermosa, esta festividad en la cual se hace la entrega de la Torah. Y nosotros hemos estado yendo concuerdo a la escritura, concuerdo a estas parashot semanales. Hemos estado yendo agarrados de la mano con estos parashá y hemos ido aprendiendo conforme el Eterno nos ha abierto esa mentalidad, nos ha quitado la venda a los ojos, los tapones de los oídos, y hemos aprendido y hemos entendido de que el que nos está guiando es Yeshua HaMashiach, nuestro Melech, el Melech de Israel. Entonces, recordemos muy bien que el pueblo de Israel estaba en esclavitud, amados. Estaba viviendo en una esclavitud en la cual ellos clamaron al Eterno para que ellos puedan ser libres, ellos puedan tener esa libertad, que Elohim mande un libertador o que mismo Yahweh los liberte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al crecer el pueblo de Israel en esa esclavitud y al unirse, hay que vamos a ver unos puntos importantes. El pueblo de Israel crece, y cuando digo crecer, crece porque se multiplican, dice, recordemos que el llamado que tuvo Abraham desde hace mucho tiempo atrás, ¿cuál fue el llamado? El llamado fue: deja tu parentela, deja tus raíces, deja todo y vete, porque yo haré de ti una gran nación, ¿no? Entonces desde ahí vemos la primera promesa del Eterno marcado a Abraham, donde él puede hablar con Elohim, él puede escuchar la voz de Elohim diciéndole: ¿sabes qué? Vete, deja todo, deja tus padres, deja tu parentela, deja tus raíces, deja todo pues, y vete, que yo de ti haré una gran nación. Entonces ahí empieza la promesa del Eterno.
Ahí empieza la promesa del Eterno, donde podemos ver en Génesis. Esto lo marca en Génesis, si quieres ir a buscarlo, para que veas que no te estoy diciendo algo que no es verdad. Puedes ir en Génesis 12:1, y allá es donde Adonai le dice a Abraham, le dice así: Adonai le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escúchenlo bien. A la tierra que te mostraré, Baruch Hashem, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y dice, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Entonces, recordemos que Elohim, que Yeshua HaMashiach, Yahweh Tsebaot, es un Elohim que no cambia. Es un Elohim que lo que Él promete, lo cumple. Que lo que Él dice, lo hace. Amén. Entonces yo quiero que en esta cita bíblica como que centremos nuestros pensamientos. Como que centremos nuestros pensamientos y digamos, sí, cierto, la promesa no nos lo hizo primero a nosotros, se lo hizo a Abraham. Y dice que de Abraham serán benditas todas las familias. Y nosotros somos benditos, somos bendecidos gracias a esa promesa que se le hizo a Abraham. Porque de él es que viene esta descendencia, es que viene este linaje, es que viene todas esas generaciones. Porque esa promesa que le hizo Elohim a Abraham se ha cumplido y se está cumpliendo hasta la fecha de hoy, porque hasta la fecha de hoy nosotros nos seguimos multiplicando, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más. Es que empiezan a conocer, pero después de la nada surge de que el pueblo de Israel es esclavizado. ¡Wow! Y es esclavizado en un lugar donde era un reino, en esa época era un reino muy, muy grande, era un reino muy poderoso, y estamos hablando de Egipto. Amén. Estamos hablando de Egipto. Y esta nación o esta ciudad o como lo queramos ver, era muy poderoso. Uno, tenían un ejército muy bueno. Se consideraban muy superiores a los demás porque manejaban lo que es la agricultura, lo que es lo que viene siendo la ganadería, hablaban muchas lenguas, estudiaban, escribían, y en ciertos documentos y en ciertas lecturas y en ciertos pasajes podemos ver que también pues para llegar al faraón tenías que pasar 70 escalones, y cada escalón marcaba una lengua, marcaba de que tenías que hablar y saberte todos los idiomas casi y poder tener un acercamiento hacia el faraón, porque no cualquiera podía llegar hacia él, ¿no? ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Y tú vas a decir, bueno, hermano, pero pues la parashá es Shelach Leha, y dice que es vete por ti mismo, o vete para ti mismo, o envía para ti mismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que yo te estoy hablando un poquito de contexto para que podamos aterrizar en el mensaje que Adonai hoy nos quiere regalar, en el mensaje que Adonai hoy nos quiere implementar en nuestro corazón, en nuestra mente, y decir, a ver, hijos, acuérdense que ustedes provienen de Elohim, que hizo todo el mundo y lo que en él habita, dice. Entonces, él hizo todo para él y para él nada más. Es para la honra y gloria de su nombre, porque él lo hizo y lo hizo para él, para que nosotros le adoremos, para que nosotros le busquemos. Entonces, como pueblo y casa de Israel, hoy estamos reunidos escuchando y aprendiendo de que Elohim, en su bendito misericordia, habló a Abraham desde hace mucho tiempo atrás para enseñarle y decirle, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un pacto contigo, y ese pacto no lo voy a revocar, no lo voy a cambiar, y así se queda hasta el fin del mundo, dice. ¿Por qué? Porque él le dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y cuando le dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, es porque él se refería a que hoy en día, hoy va a estar con nosotros. Porque cuando él le dijo, tú serás bendecido y tú serás de bendición para todas las familias del mundo, es porque esa bendición hasta la fecha de hoy nos llega a nosotros, amados. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito más. Entonces, quiere decir que el pueblo de Israel ya estaba esclavizado,
Y al ser un pueblo abundante en gran tamaño de número, es que ellos al verse esclavizados por más de 400 años, es que ellos agarran y dicen, ¿sabes qué? Ya nos cansamos, ya es mucho esto que nos está pasando, es mucho esto que nos está pasando y por la verdad queremos que nos liberten, queremos que haya alguien que nos pueda libertar, que sinceramente ya no podemos con esta esclavitud. Entonces es que se reúnen como pueblo, se unen a una sola voz, se unen a una sola plegaria, a una sola oración y se reúnen a hablarle a un solo Dios, a un Elohim que quizá ellos ya habían conocido que habían muchos dioses ahí en esa ciudad, en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos claman al Elohim verdadero, al Elohim sin rostro, como le conocían en ese entonces, cuando ellos claman a ese Elohim, ¿qué es lo que sucede? ¡Wow! Viene una respuesta. Amén. Viene una respuesta en la cual hay una alabanza que dice, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, Él está obrando. Amén. Porque Él es así, porque Elohim es así. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos muestra a través de esto? Es de que cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos las cosas de corazón, con emuná, con fuerza, con petición, con saber que lo que estoy pidiendo se va a hacer, Elohim empieza a actuar, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas quizá en ese momento, Elohim ya está moviendo muchas cosas a tu alrededor para que tú seas beneficiado, para que tú seas bendecido, mi amado, mi amada, niño, niña, joven, anciano, que tú me estás viendo, todos los que estén viendo esta transmisión o los que lo lleguen a ver, sean bendecidos en el nombre de Yeshua, sepan que hay un Elohim, hay un Rey de Reyes que nos escucha, que nos perdona, y que nos otorga su shalom, y que nos permite hacer teshuvah, que nos permite rectificar a cada momento nuestro nefesh, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mentalidad, ¿no? Entonces sepamos eso, mi amado, sepamos y tengamos en cuenta de que Elohim es un Elohim bueno, grande en misericordia, y que es lento para la ira, dice. Entonces, mis amados, yo les quiero invitar a que en esta parashá que vamos a aterrizar, entendamos el mensaje que Elohim nos quiere transmitir. ¿Y qué es? Bueno, como ellos clamaron, Elohim movió muchas cosas desde antes que ellos clamaran. Desde antes que ellos clamaran, Elohim ya había empezado a mover. ¿Sabes por qué? Porque Elohim conoce lo más profundo de nuestros corazones, conoce las peticiones, conoce lo que nosotros vamos a hablar, lo que vamos a decir. Entonces, Él antes de todo esto, Él ya lo conoce, él ya sabe. Entonces, cuando el pueblo de Israel clama, es porque Adonai ya tenía a Moshe en otro lugar, ya lo estaba preparando, no como lo vimos o como lo conocimos como un príncipe de Egipto, no lo estaba preparando de esa forma. Él ya estaba preparado de esa forma. Elohim desde que nació, Moshe lo preparó para poder vivir en el reino de Egipto y poder ser un príncipe de Egipto, poder escribir, poder leer, poder acercarse al faraón, tener ese acercamiento. Y cuando lo manda, cuando pasa todas las situaciones de que él al ver a un israelita sufriendo, que le están golpeando, él en su interior nace una frustración, un coraje, un celo. Entonces sabemos lo que pasó, la historia de que él agarra y mata a aquel hombre, a aquel egipcio. Entonces sabemos que la paga del pecado que es, o la paga era muerte, ¿no? Entonces en ese entonces él pudo haber sido condenado a muerte por el faraón. Entonces él lo que hace es huir
irse, irse, ¿no? Entonces allá podemos ver ahí podemos ver que el Eterno casi está pasando lo mismo con Abraham, simplemente en otros tiempos y de diferente manera, pero prácticamente está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque Moshe huye de ese lugar pensando de que él se va con una mentalidad de que se está yendo porque acaba de pasar esta situación y él no quiere morir, él no quiere estar en esa situación, ¿no? Entonces él se va sin saber que el que lo estaba llevando a aquel lugar era Yahweh Tsebaot, era Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Y lo estaba llevando con un propósito, mi amado, mi amada. Lo estaba llevando en ese lugar porque él tenía que ser purificado, él tenía que ser rectificado, él tenía que entender de que sí hay un solo Elohim y ese Elohim tiene poder para hacer absolutamente todo, amén. Entonces él lo lleva a ese lugar y él empieza a vivir como un pastor de ovejas. Y si nosotros nos damos cuenta es de que Elohim es un pastor y él es el buen pastor. Y dice que en Salmos 23 dice que él nos pastoreará y confortará nuestra alma y él nos llevará al aguas de reposo, a pastos verdes donde él nos hará descansar, dice su palabra, amén. Ese salmo precioso. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno estaba haciendo con Moshe? Preparándolo para ser un buen pastor, para que él pueda guiar a ese pueblo de Israel, a ese pueblo que está clamando por una libertad, está clamando para poder ser libre físicamente. ¿Por qué digo físicamente? Porque el pueblo de Israel quería ser libre físicamente. Ellos ya no querían vivir con torturas, ellos ya no querían vivir con aflicciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico lo detestaba, ya no aguantaba esta situación. Entonces, Elohim lo conocía. Y Elohim dice en su palabra que él se duele del castigo. Amén. Entonces, Elohim en su misericordia, en su amor infinito, dice, ¿sabes qué? Claro, voy a mandar a un libertador. Y ese libertador va a ser Moshe. Por eso es que él empezó a mover todo desde antes, para que cuando el pueblo clamare, él ya tenía una solución para ese problema. Elohim ya tenía esa solución. ¿Y quién era? Moshe. Y muchos van a decir, oye, pero Moshe era el que estaba más cercano del faraón y, era príncipe de Egipto. Claro, era. Pero ahora él se va de ese lugar y al irse de ese lugar empieza a tener varias, me imagino que ha de tener un buen de preguntas en la mente, decir, a ver, ¿qué pasó? Si es cierto, acá acabo de hacer, ¿por qué es que ahora ya no estoy allá y ahora estoy por acá? ¿Qué está pasando, no? Pero lo que realmente estaba pasando es que Elohim estaba teniendo un plan, y un plan muy bueno para todos nosotros, muy bueno para todos aquellos en ese entonces, ¿no? Entonces pasa de que Moshe pues conoce a unas personas y esas personas eran las hijas de Yetro, en las cuales empieza él a platicar, empieza él a pedir agua, le dan de beber y conoce a Yitro y Yitro sin conocer a Moshe, sin conocer tampoco a Elohim, porque no conocía tampoco, pues él lo recibe y le da esa hospitalidad. Mas sin embargo, en ese trayecto de que él conoce a Jitro, en una de sus salidas al campo con las ovejas, lo marca la Biblia donde dice que una ovejita se le va y sube a una montaña. Y él, ahí empieza otra, vamos a decirlo así, otra lección para cada uno de nosotros, amados, si lo vemos de esta manera. Cuando él va atrás de esa oveja, así es Yeshua también con nosotros. Cuando nosotros nos vamos, salimos del redil, cuando nosotros nos desviamos de las más ovejitas, del camino donde estamos yendo todos, Elohim, ¿qué hace? En su infinita misericordia dice, a ver, hijo, ven para acá. Y nos va a buscar, y nos regresa, y nos limpia, nos lava, y nos dice, a ver, ustedes van para acá, no van para allá. Ustedes su camino es acá, sigan a los demás, síganme a mí.
yo soy su pastor, vamos. Y nos empieza a llevar de nuevo, nos empieza a llevar de nuevo. Y es que Elohim así es. Entonces Moshe empieza a seguir esa ovejita. Pero llega un momento en el cual él llega a un lugar donde había una zarza. Había un lugar donde se estaba quemando, pero resulta que el fuego no se consumía, ni el árbol, ni la zarza se consumía, sino el fuego estaba ahí y ardía, dice. Entonces cuando él ve aquel momento, aquella zarza, él se queda asombrado de ver aquella zarza encendida, de ver aquella zarza que no se consumía. Y cuando él lo ve, yo me imagino que surgieron una serie de preguntas en la mente, pero en ese mismo instante escucha una voz que le dice: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¡Wow! Mi amado, mi amada, qué bendición, ¿no? Poder escuchar la voz de la nada, poder estar viendo una zarza y de la nada escuchar una voz. Yo no puedo pensar cómo es que esa voz sonó, ya sea en su oído, a su alrededor o en esa misma zarza. Pero lo único que yo sé es que Moshe lo escuchó y él obedeció. Él quitó la sandalia de sus pies y le dijo: ¿sabes por qué? Porque el lugar que tú pisas, santo es. Y nosotros en el contexto hebreo sabemos que la palabra santo es apartado. Entonces quería decir el Eterno: sabes que quita la sandalia de tus pies porque este lugar está apartado. ¿Y para qué está apartado? Porque es un lugar de santidad. Es un lugar donde Elohim quería manifestarse, donde Elohim quería mostrarse. Y le dijo: yo soy el que soy. ¡Wow! Y cuando vemos esa palabra de yo soy el que soy, entendemos que Elohim es todopoderoso. Elohim es todopoderoso, que Él puede hacer y deshacer lo que Él quiera, porque Él es el que es. Él es el que es. Yeshua es el primero, es el último. Él, no hay nadie más fuera de Él. No hay nadie en donde podamos ir para encontrar esa salvación más que en Él. Entonces, Él ve la zarza, escucha la voz de Elohim, y Elohim empieza a tener un trato con Él. Empieza a tener ese acercamiento con Moshe y Moshe también con Él. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que Adonai y Moshe tuvieron una comunicación íntima. Amén. Ellos pudieron tener esa conversación en la cual Elohim se manifiesta con él y le dice: ¿sabes qué? Yo soy el que soy. Y si quieres, visítalo en Hechos 7:30 y verás lo que te decía aquella cita. Verás qué dice aquella cita donde dice: yo soy la zarza. Y aunque lo tratemos de negar, Él es la zarza. ¿amén? Él es la zarza que se estaba consumiendo y estaba quemando y no se consumía. Entonces vamos a ver un poquito más adelante. Estos son un poquito de contextos que le estoy dando para poder llegar a esta parasha. Shelach leha, vete por ti mismo. Pasa más tiempo. El pueblo de Israel queda libre. Pero antes de que pase todo esto, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hizo? Celebró Pesach. ¿Y Pesach qué representa para nosotros? Representa la salida de los israelitas de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, pero también representa la muerte de Yeshua, el sacrificio perfecto, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo podemos asemejar con lo que acabamos de decir? Porque Yeshua era esa ovejita que estaba yendo allá y lo usó nada más como pretexto para que Moshe se pudiera acercar hacia aquella zarza. Y le quería mostrar que para Elohim no hay nada imposible. Y así como Él le mostró en esa zarza que no se consumía que Él era poderoso porque se manifestó un fuego. ¡Wow! Y ese fuego es un fuego abrasador.
un fuego que consume, un fuego que si tú le dices a Adonai, yo quiero que me consumas y me hagas un nuevo hombre, Él lo va a hacer, porque Él es bueno, porque Él desea que tú cambies, Él desea que tú seas una nueva criatura. Amén. Entonces sale el pueblo de Israel y celebra Pesaj. Y después de que comen ese cordero rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Ellos hacen y comen pan sin levadura. Amén. Y lo comen por 7 días. Entonces, ellos salen de Israel, salen de Egipto y empiezan su jornada en el desierto. Y cuando pasan en el desierto, empiezan a pasar muchas situaciones. Una, salieron deprisa. 2, el mismo pueblo de Misraín, el mismo pueblo de Egipto, al darse cuenta de todo lo que el Eterno, de lo que su Elohim sin rostro le decían, lo que ese Dios sin rostro había hecho, ellos quedan maravillados, quedan asombrados y quedan en pánico. Entonces, al verse toda esta situación, ellos le dan oro, les dan plata, les dan madera, les dan de todo al pueblo Israel, le dicen, ya váyanse, váyanse. Y ellos agarraron todo lo que les habían dado y se fueron. Y ustedes van a decir, pero ¿para qué agarraron oro? ¿Por qué agarraron la plata? ¿Por qué agarraron todo el bronce y todo lo que les estaban dando? Recordemos que, vuelvo a repetir, que desde que ellos clamaron, antes de que ellos clamaran, desde que se estaban reuniendo para clamar, Elohim ya conocía. Y cuando ellos clamaron y dijeron, cuando abrieron su boca y expresaron todo a Elohim, entonces es que Elohim dijo, yo ya tengo listo todo lo que ustedes querían, yo ya lo tengo preparado. Y es por eso que cuando ellos salen les dan oro, les dan plata, les dan bronce, les dan de todo. Que más adelante vamos a ver para qué sirvió todo esto. Y sirvió para algo muy hermoso. Recordemos, y vuelvo a repetir, por eso desde antes, desde el principio de esta transmisión les dije que cómo es que Elohim es el dueño absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo. Él nos creó, Él creó el mundo y creó todo lo que habita en él. Entonces, ¿por qué les dije esto desde el principio? Porque aquí vamos a ir viendo por qué se los dije. Porque se supone que si unos van a decir, pero es que esa era bronce, era oro y era plata contaminada porque eran de los egipcios. No es así, mi amado. Todo lo que poseían los egipcios y todo lo que poseemos nosotros, ya sea esta gorrita, ya sea este collar, ya sea esta ropa, ya sea este medio por donde yo les estoy transmitiendo este live, este en vivo, es de Elohim. Todo, todo, todo es de Él. Todo y todo es para Él. Por eso es que hoy le estamos dando ese uso correcto para que tú y yo seamos bendecidos a través de esta plataforma, seamos bendecidos a través de esta charla, de esta plática y de esta parashá, mi amado. Amén. Entonces, el pueblo de Israel se va con todo esto y llegan a un lugar que estaba acorralado. Ven que el mar estaba en medio de ellos y el ejército del faraón venía atrás de ellos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ellos se espantaron, se asustaron y muchos empezaron a quejarse. Y iban directo con Moisés y le dijeron, para eso nos sacaste, Moisés, para eso nos dijiste que vamos a ser libres, mira, para que muramos en el desierto. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Una, que ellos hasta el momento sí clamaron a Dios porque sabían que existía un Elohim. Claro, eran hebreos, pero no lo conocían a tal grado. ¿Sabes por qué? Porque aunque ellos miraron las plagas mandadas solo a los egipcios, ellos aún así en ese momento se les había olvidado todo eso, se les había olvidado las plagas y cómo es que el Eterno los sacó con una mano poderosa de aquella situación, de aquel lugar. Se les olvidó.
¿Sabes por qué se les olvidó? Porque en el momento que ellos se acercaron y le dijeron a Moshe, para esto nos trajiste, para que muramos aquí en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado ahí esclavizados. En ese momento el corazón del Eterno se entristeció, pero a la misma vez dijo, ¿sabes qué? No, yo voy a mostrarles mi gloria, mi poder, para que vean que mi poder no solo se quedó en Egipto cuando les mandé las plagas y eso, no, mi poder continúa. Y el Eterno les quería mostrar eso a ellos. Entonces cuando Moshe le dice a Elohim, ¿qué haré? Entonces Elohim le dice, ¿sabes qué? Pon tu vara en el mar y el mar se va a abrir. Entonces Moshe obedece y el mar se abre y el pueblo de Israel empieza a pasar. Pero fíjate de las cosas, yo quiero que nos paremos tantito y digamos, ¿cómo es que en el momento de las situaciones, cómo es que en el momento de las situaciones que estamos viviendo, clamamos a Dios, Dios, ayúdame, ayúdame, pero cuando ya vemos la solución, se me olvida y sigo caminando, y sigo caminando, y sigo caminando. Lo mismo pasó aquí. Ellos clamaron, Elohim abrió el mar, caminaron. Pero cuando pasaron a aquel mar y se dieron cuenta que no fueron atacados, que no pudieron alcanzarlo los egipcios y que ellos estaban vivitos, estaban vivos, vuelve a pasar otra situación. Vuelve a pasar, y a pasar, y a pasar, y a pasar, y a pasar. Y podemos ver la historia del pueblo de Israel, que se quejaban por la comida, que se quejaban por el agua, que se quejaban por el calor, que se quejaban por el sol, que se quejaban por el frío. Y de todas esas cosas Elohim los suplía. Elohim, en su abundante misericordia, les daba. Les mandó maná del cielo, les mandó esa provisión que solo de los mismos Shamaim proviene. Y aún así, ellos querían ajos, querían cebollas, querían pimientas. Cuando ellos ni podían tener el acceso directo de esas cosas, sino que cada vez, muy tardado, se les otorgaba un poco. Pero eso extrañaban, lo deseaban, ellos lo decían. Así somos nosotros a veces. Así somos nosotros a veces, nos quejamos a pesar de que lo que Elohim nos tiene preparado algo más allá enfrente, adelante. Por eso dice que el que persevera alcanza. Y nosotros a veces no lo hacemos, a veces nosotros en la primera prueba, en la primera situación, en el primer caos, hasta ahí llegamos y empezamos a quejarnos, empezamos a decir, a llorar, a decir, ¿por qué Dios? Y muchos decimos, si tú me bendices, si tú haces un milagro, yo te voy a creer, yo te voy a seguir. Estamos mal, amor, estamos mal. Porque Elohim no es así, Yeshua no es así. Yeshua ya nos tiene preparado cosas maravillosas, cosas grandes, cosas hermosas, porque Él quiere ver a un pueblo que viva feliz, a un pueblo que se sienta contento de tener a un rey, a un Mashiach Yeshua, que da todo por su pueblo, que da todo por sus hijos. Amén. Entonces, vamos a ir aterrizando en esta parashá. Yo creo que hoy es conmigo en esta parashá en Números 13. Y en esta parashá habla de los espías enviados. Habla de otras cositas como la ofrenda de pan, la ofrenda de cereales y otras cositas por allá. Pero yo hoy me quiero centrar en lo que viene siendo los espías. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Israel se acerca a Moshe y le dice, Moisés, hemos escuchado que vamos a ir a una tierra prometida que es Canaán, pero nosotros antes de ir, queremos ver qué es lo que hay allá. Queremos saber qué es lo que habita allá, si es buena la tierra, si no es buena la tierra. Entonces Moshe clama a Yahweh Tsebaot y le dice y le presenta esta situación. Y es que ahí entonces empieza esta parashá donde le dice Elohim, donde Yahweh Tsebaot le dice a Moshe, envía por ti mismo.
Shelach leha. Envía por ti mismo. ¿Por qué le dice envía por ti mismo? ¿Sabes por qué? Ahí te va el por qué. Porque desde que salieron de la tierra de Egipto, antes de que salieran de la tierra de Egipto, les dijo, los voy a sacar porque los voy a llevar en una tierra donde fluye leche y miel. ¿Desde cuándo hizo esa promesa? Desde con Abraham, donde le dice, sal, deja todo y vete porque yo haré de ti una gran nación. La promesa ahí estaba. Cuando pasa esta situación con el pueblo de Israel, les vuelve a recalcar aquella promesa y les dice, yo los estoy sacando porque los voy a llevar a una tierra, a un lugar donde la tierra es fértil, donde la tierra es buena y allí fluye leche y miel. ¡Wow! El pueblo ya lo sabía, ya había entendido de que ellos estaban saliendo para irse a un lugar donde fluye leche y miel, donde va a ser muy bueno ese lugar para ellos, porque Elohim, vuelvo a repetir, quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos de aquí, de los que van a escuchar este en vivo, cuántos padres no quieren lo mejor para sus hijos? Yo creo que todos los que estamos en esta transmisión y todos los que hemos entendido que Yeshua es nuestro Rey, nuestro Papá, nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial, también nosotros tenemos que dar lo bueno para nuestros hijos, ¿no? Entonces, así es Él. Él quiere lo mejor para nosotros, amor. Entonces agarra y le contesta a Moshe y le dice, yo ya les dije que voy a cumplir mi promesa. Pero si tú quieres enviar a espías, hazlo por ti. Hazlo por ti. Porque al fin y al cabo, recordemos que lo que Yeshua, lo que Yahweh promete, Él lo va a cumplir. Entonces, por eso que Él le dice, envía por ti mismo. Entonces, podemos pensar y decir, wow, pero a ver. Y volvemos a retroceder un poquito y decimos, pero si Moshe ya tuvo una comunión, un acercamiento con Elohim en esa zarza, él ya habló directamente con él, ya escuchó la voz, hablaban y se respondían entre ellos mismos, él es la guía del pueblo de Israel, él es el que tiene, vamos a decirlo así, esa autoridad sobre el pueblo, él puso su vara y se abrió el mar, y ha pasado muchas cosas. Cuando tenemos hambre, Él pide y cae maná del cielo. Cuando tenemos sed, Él le pide al Eterno y al Eterno le dice, ¿sabes qué? De tal lugar vas a salir agua, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que Moshe en ese momento, cuando el pueblo de Israel se acerca y le dice, queremos enviar a un grupo de espías para que vea esa tierra donde nosotros vamos a habitar? Él pudo haber dicho, no, ¿cómo vamos a hacer eso si Elohim ya ha prometido que nos va a regalar esa tierra, que nos va a dar esa tierra? Y lo va a hacer porque Él lo va a hacer, Él ya lo dijo. Si Él nos dijo, los voy a sacar, y ya nos sacó de la tierra de Israel, perdón, de la tierra de Egipto, y nos ha suplido las necesidades y nos ha dado el paso donde no había, porque es que ahora vamos a dudar del Eterno y vamos a mandar a un grupo de gente para que vea aquella tierra? ¿Por qué? Pero Moshe no. ¿Sabes por qué surge esta pregunta? De por qué Moshe es que accedió a mandar ese grupo de personas. Y por qué es que él no lo hizo sin autorización del Eterno. Claro, el Eterno le autorizó, sí le dijo. Por eso es que le dijo, Shelach leha, envía por ti mismo. En pocas palabras, el Eterno le estaba diciendo, yo ya hice mi promesa, hijo, pero si en ti todavía hay esa duda, o en el pueblo hay esa duda, y tú lo quieres hacer porque ellos ya te dijeron, pues envía por ti mismo. Así de fácil. Pues hazlo entonces. Entonces Moshe agarra y convoca a 12 espías de diferentes tribus y los manda.
y los manda a aquel lugar y les da como tal detalles, les da instrucciones de cómo es que ellos deben de ir, de cómo es que ellos deben de ver, y les dice específicamente qué es lo que van a ver, qué es lo que van a observar, dónde van a estar, en qué lugar se van a quedar para que no sean atacados. Entonces pasa el tiempo y dice la escritura que los dice la escritura en Números 13, dice, Yahweh ahora habló a Moshe y le dijo, envíate hombres para que espíen la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los hijos de Israel. Enviarán a un hombre por cada tribu de sus padres, cada uno principal entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En esta lectura lo vemos de esta manera, pero si nosotros lo vamos a ver en el contexto hebreo, él le dice Shelach leha, envía por ti mismo. Entonces le estaba diciendo, tú hazlo por tu cuenta, porque yo ya mandé mi promesa es sacarlos de la tierra para llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel. Amén. Entonces pasa el tiempo, dice que pasan 40 días y regresan estos espías. Y cuando estos espías regresan, vienen con unas uvas grandes, porque así lo marca la escritura. Viene con granadas, dice que vienen con unas frutas que se llaman granada, y entre otras cosas, entre otras frutas y otras cositas por allá, granos, trajeron unos granos. Entonces, cuando ellos llegan, lo que ellos hacen es, en lugar de decir, miren estas frutas, ese lugar donde vimos es un lugar fructífero, es un lugar muy hermoso, ellos lo primero que dicen es, ¿sabes qué? En ese lugar viven gigantes. En ese lugar hay mucho contra de que podamos entrar porque está así, 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 así. Y empezaron a dar, o más bien empezaron a dictar lo que era malo de aquella tierra. Y no dijeron lo que era bueno de aquella tierra. Entonces la comunidad, todos los que estaban alrededor empezaron a escuchar lo que los espías habían traído, lo que habían visto y lo que ellos estaban diciendo. Entonces en ellos entra el pánico, vuelve a entrar el pánico en ellos y rápidamente empiezan a levantarse nuevamente con Moshe y le empiezan a decir, ya ves, vamos a morir en las manos de aquellos, son unos gigantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Moshe, 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 ¿qué vamos a hacer? Y Moshe nuevamente, en su desesperación, pues él clama otra vez a Elohim, y Elohim le dice, puedo pensar yo, eso no lo voy a, no está en la Biblia, pero puedo pensar yo que Elohim le dice, ya ves, yo te dije que yo los voy a llevar ahí. Y si recordamos cómo es que yo los saqué de la tierra de Egipto, yo mandé plagas por cada dios que ellos veneraban, yo mandé una plaga. Pero si nos damos cuenta, ¿cuáles fueron las últimas plagas que hicieron un cambio fundamental en la tierra, en la vida de todos, de todos, de todos? Fueron las últimas 3 plagas, y la que rebotó más y la que pegó más fue la muerte de los primogénitos. Amén. Entonces, cuando pasa esta situación, le empiezan a decir otra vez a Moshe y le dicen, ¿sabes qué? Nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí tan siquiera teníamos cebollas, ajos, y hubiéramos estado ahí. En cambio ahorita estamos aquí en este lugar, y en lo que vamos a ir allá, solo vamos a llegar a morir, porque nos van a matar aquellos gigantes, esas personas que están allá, porque tienen ejército, tienen esto, tienen lo otro. Y empezaron otra vez a quejarse. La pregunta aquí es, ¿por qué Moshe decidió mandar a esos espías? La respuesta es porque
recordemos que antes de que esto pasara, ellos ya habían obtenido o ya les habían dado la Torá, que es lo que nosotros acabamos de pasar en esta festividad que pasó, que es la entrega de la Torá, que es Shavuot, y el Ruach HaKodesh que descendió sobre cada uno de los que estaban en un mismo sentir en aquel lugar. Amén. Entonces, ellos, a pesar de que ya habían pasado todas esas situaciones, y a pesar de que Elohim mismo ya les había entregado esa Torá, a pesar de que ellos ya habían visto la mano poderosa de Yeshua Mashiach, de Yahweh Tsebaot, ellos dudaron. Ellos dudaron del poder del Eterno. Y es por eso que Moshe se dio cuenta rápidamente que cuando ellos se acercaron a decirle, oye Moshe, queremos enviar a un grupo de personas para espiar, para que ellos miraran, para que ellos vean esa tierra donde vamos a habitar. Moshe era sabio, amados. Moshe era sabio y él pudo, como les dije, él pudo haber dicho, no, yo no voy a mandar a nadie, porque la promesa Elohim ya lo había hecho, la promesa Yahweh ya lo hizo, y él dijo que si él nos va a sacar de la tierra de Egipto es porque él nos va a llevar a un lugar, como nos dijo, donde fluye leche y miel. Es un lugar que es una tierra que es fructífera. Pero Moshe miró algo diferente en ellos, que Yahweh Tsebaot también ya lo había visto. Y es por eso que Yahweh no le dijo, no, no vas a enviarlos. No, él le dijo, envía por ti mismo. Shelach leha, envía por ti mismo. Es por eso que Elohim le dijo, ¿sabes qué? Envíalo por ti mismo. Si tú tienes ese pendiente, ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué le estaba diciendo así? Es porque Moshe ya había mirado en todos los miembros de ese lugar, en todas esas tribus. Él ya había mirado que la fe, la emuná de todos ellos ya había decaído. Pero ya había decaído a un nivel que ellos, desde que ellos dijeron, ¿y si enviamos a un grupo de personas para ver aquella tierra? Para ver cómo está, para ver qué nos espera. Desde ese momento la fe de ellos, la emuná de cada uno de ellos se fue hasta los suelos. Y Moshe, como era una persona sabia, él él discernió esto. Entonces él dijo, sí, yo sé que Elohim ya me hizo la promesa, ya nos hizo la promesa, yo sí lo creo, yo sí sé que vamos a llegar a esa tierra, pero ellos no. ¿Y por qué es que ellos tenían esa duda? ¿Y por qué es que Moshe dijo, ellos no, y yo voy a ver qué hacer? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si aún el pueblo de Israel miró las plagas, 10 plagas, 10 plagas, miraron las 10 plagas, y en el momento se asombraban y decían, wow, a nosotros no nos está tocando ninguna de esas plagas, gracias Dios. Y ellos miraban cómo los egipcios se retorcían con las ranas, con las langostas, con los piojos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vuelvo a repetir, la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, aún así ellos dudaron que el Eterno los iba a llevar,